¿Por qué el título es Llamados por el Fuego? Alguien me compartía un versículo hoy, justamente, y me decía, el versículo era el de Pablo a Timoteo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Ese versículo no tiene implicación con el título que yo le puse al estudio. ¿Por qué no tiene implicación? Porque este tratado que se va a comunicar ahora habla del llamado original, de la gracia especial, del don mayor. No está mencionado en todas las Biblias, no está mencionado en todos lados, pero esta gracia Dios se la da a pocos. Y ejemplifica a Cristo, ¿sí? Voy a avanzar con el prólogo. Usted me dice, ¿quiere que pare algo? ¿Quiere preguntar algo? Voy a ir a los comentarios a ver si hay algún comentario que se me haya pasado por alto. Lo respondo. ¿Es tiempo de responder ahora? No, está todo bien. Sí, fue sobre el capítulo, pero ahora voy a pasar los audios igual. Listo. Vamos a comenzar. El título de este estudio es Llamados, ¿sí? Llamados al fuego, el ministerio del quebranto. ¿Ok? Epistemología. El presente estudio literario o teológico explora las sendas menos transitadas del llamamiento divino. Aquellas que no conducen a los honores del púlpito ni a los laureles del reconocimiento humano, sino a los abismos silentes de la soledad, la pobreza, la persecución, la muerte, mediante una aproximación historicista, ¿sí? Y patrística. Voy a detenerme. ¿Qué es patrística? Cuando yo hablo de patricismo o patrístico, hablo de aquellos que fundaron la iglesia con sangre, ¿ok? Y con fundamentos en la exégesis escritural. Se aborda el misterio del sufrimiento como vía de legitimación ministerial, ¿sí? No como retribución punitiva. ¿Qué significa? Acá estamos hablando de lo legítimo del llamado, ¿sí? Y vamos ahí. Dice, sino como coinonía, ¿sí? De los padecimientos de Cristo crucificado. Aquí se vislumbran las huellas de aquellos hombres bíblicos y post-apostólicos que fueron traspasados por el dolor, despojados de lo terrenal, sin embargo, irrevocablemente convocados por Dios. Estos hombres fueron realmente convocados por Dios a una coinonía, ¿sí? Que es al quebranto. Mi alma está muy triste hasta la muerte, texto que conocemos todos, Mateo 26, 38. Así expresó su agonía el maestro en Getsemaní, no desde la debilidad, no desde la desesperanza, sino desde la plenitud de una rendición absoluta. La historia de los varones convocados al ministerio del quebranto comienza en aquel que no tuvo donde reclinar la cabeza, Mateo 8, 20. Y si usted se pregunta por qué de la economía, por qué del sufrimiento y por qué de la enfermedad, usted, si no se lo pregunta, bien hace. Y si se lo pregunta, también bien hace. Porque Dios tiene respuesta para cada uno. Tal vocación no se proclama desde los altares resplandecientes ni se ofrece como promesa de acceso social o bienestar material. Es un fuego que depura, ¿sí? Es un crisol que desnuda, una senda que construye y deconstruye el ego, una misión, la misión de Elías en el abismo de la cueva, de Pablo herido y encarnado, de Jeremías abrazado por una palabra irrefrenable que lo consume desde el interior, ¿sí? La historia eclesial también, la fe de Policarpo en Esmirna, el anciano obispo o mártir, a quien se le insta a renegar de su fe, respondió con convicción inquebrantable, 86 años le he servido a mi Señor y jamás me ha hecho mal. Él era pastor de la iglesia de Esmirna. ¿Sí? El versículo lo tengo, si usted lo quiere buscar, abra su Biblia, ¿sí? En Apocalipsis, por favor. Y vamos a ir al versículo. Apocalipsis 2, ¿lo tiene? En algunas Biblias aparece como la iglesia perseguida, ¿sí? 2:8. Escribe al ángel, la palabra ángel significa mensajero. Escribe al pastor. ¿Sí? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Es Policarpo. Policarpo es discípulo directo de Juan, el apóstol. Irineo es discípulo directo de Policarpo. ¿Okay? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, la palabra tripsis, ¿sí? Que es sostener un sobrepeso. Y tu pobreza, esta palabra pobreza significa indigencia. Ese tipo de pobreza tuvo Policarpo, la indigencia. La misma que Jesús, no pudiendo apoyar su cabeza. ¿Sabe qué pobreza tuvo Jesús? La palabra pobreza es a nivel mesorético indigente. Jesús fue como un indigente, ¿sí? Pero tú eres rico, ¿sí? Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, tu indigencia, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El 10, no temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Probados es la palabra peirazo, ¿sí? Que significa ensayar, tratar de quitarte lo que tienes, ¿ok? ¿Sí? Echará alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Vamos a ver qué sucedió con él. Te lo voy a sintetizar así. Cuando despierta Policarpo, despierta con su almohada en llamas. Sueña que su almohada está en llamas. Entonces llama a su discípulo, que es Irineo, y le dice: hoy van a prenderme fuego. Él tenía 86 años. Lo llaman y le dicen: di que César es el Señor. Y él dice: no. Renuncia a tu fe.
Mira que tengo bestias para echarte. ¿Qué esperas? Échalas, dijo. Porque el César es el Señor, por segunda vez. 86 años he servido a mi Señor y solo me ha hecho bien. ¿Cómo voy a renegar de mi Señor? Mira que tengo fuego. Tú me amenazas con el fuego que solo quema unos minutos, pero tú ignoras el fuego que arde eternamente. Ese día fue martirizado Policarpo, junto a otros creyentes. Cuenta que murió cantando. No solo cuentan eso, si se cuenta y está escrito en el patricismo, es la epistemología que tenemos hoy para ver que este estudio es real, que cuando la espada atravesó a Policarpo, la abundante sangre que salió de él apagó el fuego, porque el fuego no estaba quemando su piel. Así es como martirizaron a Policarpo. Seguimos, ¿sí? La historia eclesial también fue, si Policarpo, bueno, era anciano de Esmirna, de 86 años, y como lo dije anteriormente, 86 años le he servido y jamás me ha hecho mal. ¿Cómo blasfemaré a mi rey? ¿Sí? Conforme lo expresa Hebreos 11, versículo 13, conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, pero sino mirándolo de lejos. ¿Okay? El salvamiento divino, en pocas ocasiones, lejos de exaltar al hombre, lo reduce. Hudson Taylor, misionero en China, llegó a afirmar con lucidez espiritual, Dios me está conduciendo a la nada para que en la nada Él lo sea todo. Consideramos también a David Brainerd, ¿sí? Consumido por la tisis pulmonar en las regiones boscosas de Norteamérica. ¿Sabe cuántos años tenía? 29 años. Gimiendo por las almas de los nativos, y también a William Carey, ¿sí? Pionero de las misiones modernas, quien atravesó la muerte de su esposa y la indiferencia eclesial. ¿Sí? Ya no lo avalaban, ya no lo apoyaban, ya no enviaban dinero. Y el olvido, ¿sí? A Adoniram, ¿sí? Hudson también, quien tras años de misionero en Birmania sufrió el duelo y la prisión, el ostracismo, y ninguno de ellos fue ovacionado por multitudes, sin embargo todos obedecieron con radicalidad la obediencia a Cristo. Este prólogo se dirige, esto es solo el prólogo, se dirige como umbral hacia una comprensión más profunda del llamado del quebranto y una vocación sin aplausos, sin promesas terrenas, sin multitudes, sin senderos, sin ofrendas, sin diezmos, sin nada, sin pactos, sin nada del evangelio de prosperidad, ¿sí? En el que el alma se desnuda ante Dios, porque estos solamente son los que están llamados al fuego. Los que están llamados al fuego son llamados al ministerio del quebranto. Y nosotros nos quejamos si hace calor, si hace frío, y la pregunta es, ¿usted realmente es cristiano? ¿Usted realmente es cristiano? ¿Usted realmente cree que tiene un proceso? ¿Usted realmente cree que su vida es difícil? Seguimos, ¿sí? En el corazón del libro de los Hechos, entre la expansión apostólica y la resistencia religiosa, emerge Esteban, no como un simple diácono, sino como un teólogo del martirio. Un heraldo, se cree que tenía entre 17 a 21 años, de la palabra que abrazó la cruz antes de que el hierro lo abrazara a él. Esteban no fue solo el primer mártir cristiano, sino que también fue el primero en confrontar a las estructuras religiosas con la autoridad de la revelación. Pero mi pastor no me deja. No, pero la diácona me dijo que sí, que no. No, pero mi abuelita no me dijo, no me deja. Pero mi papá, mi mamá me dijeron. Acá vemos a un joven contra todos los religiosos que a Cristo lo crucificaron. ¿Usted piensa que él no era consciente de lo que estaba enfrentando? Yo creo que era bastante consciente. Bueno, sí, seguimos. Esteban no solo fue el primer mártir cristiano, sino que fue también el primero en confrontar las estructuras religiosas con la autoridad de la revelación, no escrita en tablas de piedra, no, sino impresas por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Su discurso ante el Sanedrín en Hechos 7 es una cátedra, una cátedra, a ellos los dejó en miniatura, sí, es un tratado bíblico histórico que recorre la revelación progresiva desde Abraham hasta Cristo Jesús el Mesías. La palabra clave que pronuncia ese el clímax es esclerocardio, significa que ellos tenían una esclerosis en el corazón. Duros de corazón, resisten el espíritu, que significa duros de corazón. Esta expresión presente está en la NA28, en la Nestlé Alan, ¿sí? No es meramente una descripción moral, sino es una afirmación ontológica, señal a aquellos cuya ausencia cardia, ¿sí? Del corazón viene cardia, ha sido endurecida, volviéndose refractaria a la verdad divina. Ya no pueden aceptar la verdad, no había manera. Ellos se envanecieron y dice, por no aceptar la verdad, Dios les envía un espíritu de mentira y ya no pueden ver la verdad. No son simplemente resistentes a la fe, sino que son insensibles a logos encarnados, es decir, impermeables a la autorrevelación de Dios en Cristo. Esteban culmina su testimonio con una visión escatológica y exaltada. Se mira, ¿cómo escatológica? Si él no vio, sí, es escatológica. Porque lo que sucedió con Esteban fue en tiempo terrenal algo eternal, ¿sí? Esta expresión, o sea, esta expresión en la que hablamos que es exaltado ontológicamente significa así. De aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Hechos 7:56. El uso del verbo dienoik menos significa abierto completamente.
indica una ruptura trascendental entre el tiempo y la eternidad. Y Cristo se levanta, no sigue sentado. Cristo se levanta, como suele describirse, en el trono para recibir al primer mártir. Él se levanta del trono para honrar al primero que dio su vida por él después de que él dio su vida por el mártir. Finalmente, este es el último suspiro. Y aprendió bien, aprendió muy bien. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Aquí, Esteban no solo imita a Cristo, Lucas 23:34, sino que revela la más alta forma de conocimiento cristiano, el saber que se expresa en perdón y que se hace kenosis, vaciamiento. Significa kenosis, que se vació de sí mismo para llenarse de Cristo. Ese es el don mayor, la kenosis. Significa que él se vació de él, del yo, del sed de venganza, del derecho de venganza, para que Cristo aflore en él. Y que las palabras, perdónalos, no sabes lo que hacen, perdónales, no le tomes en cuenta ese pecado, sean del Espíritu, ¿sí? Esas palabras son completamente espirituales. Ok, finalmente su último suspiro ya lo vimos, ¿sí? Está en Hechos 7:60. Esteban no solo imita a Cristo, ya lo dijimos, sino que se vació completamente del mismo. Este capítulo sobre Esteban no es solo una remembranza histórica, es una exposición teológica del martirio como revelación en el que se fundamenta epistemológicamente, ontológicamente, doxológicamente. Esteban es así una piedra viva que inaugura el templo espiritual. Primera de Pedro 2:5. La sangre derramada no clausura su testimonio, sino que lo inaugura. ¿Ok? Ya lo decía un pensador. La sangre de los mártires, ¿sí? Son la semilla del Evangelio. Y es verdad. Capítulo 3. Dietrich Bonhoeffer. Policarpo y la teología del dolor y la muerte. El ministerio del sufrimiento cristiano, lejos de ser una anomalía o una paradoja innecesaria, es una profunda revelación de identidad del creyente en Cristo. A lo largo de la historia, tanto los apóstoles como los mártires han revelado mediante su testimonio y sufrimiento profundidad ontológica del llamado cristiano. Este capítulo explora las vidas de Pablo, de Dietrich Bonhoeffer, de Policarpo y de figuras paradigmáticas de un cristiano marcado por el dolor y por la muerte, pero también por la resurrección, hombres abrazados por el dolor. Tenemos muchos a mencionar. De hecho, tengo jóvenes a mencionar. Si no los menciono es por la crudeza brutal que tiene su realidad ontológica, ¿sí? Y su manera de morir. Perdón. El apóstol Pablo no solo es un teólogo que expone la doctrina más profunda del cristianismo primitivo, sino también es el hombre más quebrantado por la experiencia del sufrimiento. Él mismo relata en 2 Corintios 11, del 23 al 27, su propia vivencia del quebranto. ¿Sí? He trabajado más que ellos todos. He sido encarcelado más veces. He sido azotado sin medida. He estado en peligros de muerte. Muchas veces en naufragios. Y él sigue recitando, ¿sí? 2 Corintios 11, 23 al 27, vuelvo a repetir. Estas palabras no solo son un testimonio de su resistencia, sino una manifestación teológica paulina del sufrimiento que se inserta dentro de una revelación profunda. Sufrimos con él, para que también en él seamos glorificados. Romanos 8, 17. La vocación de Pablo no es simplemente una vida de sacrificio físico, sino una vida que encuentra su plenitud en la participación del sufrimiento. Escuche bien lo que estoy diciendo. Pablo dice así: en mí es completado el sufrimiento de Cristo. En mí, en Pablo, él lo está diciendo, en mí se cumple el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo en Colosenses 1:24 se presenta como alguien, ¿sí? Completamente en su carne, lo que falta a las aflicciones de Cristo. ¿Ok? Lo acabo de decir recién. Bueno, vamos a saltear algunas cosas. Esto lleva a la idea de completar o llenar lo que falta. ¿Sí? No estamos diciendo que faltó algo en el sacrificio de Jesús. No, estamos usando las palabras de Pablo bíblicamente como están. ¿Ok? Llenar lo que falta es una imagen profunda de cómo el sufrimiento del apóstol se convierte en una colaboración, ¿sí? Con la obra redentora de Cristo. Cada vez que él se sentía en cárceles, prisiones, martirios y azotes, la iglesia era más conmovida y los hermanos eran confirmados una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Sí? Y esto seguía motivando, y esto seguía motivando, y esto seguía motivando una y otra vez. ¿Ok? ¿Se me dice si me escucha? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sigo. Bueno, en su carta Pablo también habla de la paradoja del ser, ¿sí? Debajo de la muerte. ¿Ok? Donde el dolor y la persecución no son signos del fracaso, sino son participación del ministerio de la cruz. Segundo punto, vamos a ver a Dietrich Bonhoeffer. Tal vez usted no sepa quién es, pero lo voy a hacer entrar en contexto y materia. Dietrich Bonhoeffer era un pastor reformante en la Alemania de 1940. Entra a la Segunda Guerra Mundial y se imagina usted quién estaba en este régimen, Hitler, sí. Él con la Gestapo entra para ver si podían hacer caer a Hitler. Ayudó a salvar a muchos judíos. Y él estuvo involucrado indirectamente, ¿sí? Con el proyecto Valkyria. Usted dirá, ¿cómo un pastor? Sí, un pastor. Ok, seguimos. Dietrich Bonhoeffer, teólogo luterano del siglo XX, mártir de la resistencia nazi, se presenta como una figura paradigmática del sufrimiento cristiano en tiempos modernos. Bonhoeffer, antes de su ejecución en 1945, escribió en su obra El costo del discipulado. Todo lo que él escribió lo tuvo que vivir. Esto se lo acoto yo. Cuando Cristo llama a un hombre,
le llama a venir y a morir. Este principio no es solo un concepto teológico, sino una exigencia existencial que define a todo cristiano genuino. ¿Tú estás dispuesto a morir a tu vida social, a tu trabajo, a tus amores, a tus hijas? Yo voy a abrir la Biblia antes de dar este estudio y decía, quien no ama, yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Quien ama madre, padre, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Y si Jesús te lo dijera literalmente, se para enfrente tuyo y te dice, ¿realmente amas más a tu hijo que a mí? Tengo a mi madre acá en el estudio, ¿eh? Cristo primero. Porque mi madre no me puede dar a Dios, pero Dios me puede dar a mi madre. Tu pareja no te puede dar a Dios, pero Dios te puede dar a tu pareja. Tus hijos no te pueden dar a Dios, pero Dios te puede dar a tus hijos. Ten cuidado con la elección. La actitud de Bonhoeffer, si ante la muerte está profundamente influenciada por la epistemología cristiana del sacrificio, el conocimiento verdadero no se encuentra en la acumulación de riquezas, ni en la protección terrenal, sino en la capacidad de perderlo todo, por amor a Cristo. No por amor a la religión, por amor a Cristo. A ver, ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Realmente quién es Cristo? ¿Realmente Cristo ilumina nuestras mañanas cuando despertamos? ¿Realmente le decimos buenos días cuando abrimos los ojos? ¿Podemos hablar de Cristo libremente? Hoy acá, ¿podemos hacerlo? Sí. ¿Usted sabe que hay países que no? Yo vi llorar gente por recibir una Biblia. Y vi gente que me ha revolviado la Biblia después de que yo se la entregué. Vi gente que ha dejado la Biblia en la mesa después que yo se la entregué. Vamos a seguir, sí. Policarpo, la muerte que se convierte en testimonio. En el caso de Policarpo de Esmirna, mártir en el siglo II, es uno de los testimonios más profundos de la fidelidad y coraje cristiano. A sus 86 años, Policarpo fue arrestado por las autoridades romanas y llevado a la arena para ser ejecutado ante la oposición de renegar su fe. Pero Policarpo respondió, ¿sí? Sus célebres palabras, ¿sí? Esto es la epistemología, usted lo puede buscar y está escrito. 86 años he servido al Señor y nunca me he hecho mal. ¿Cómo podría blasfemar contra el Rey que me ha salvado? La narrativa de su martirio, hoy ya la comenté un poco más, le conté un poco más de cómo se trató. La narrativa de su martirio documentada en la epístola de los Filipenses a Policarpo, sí, perdón, documentada en la epístola de los Filipenses a Policarpo, es un testimonio vibrante en la martirología, ¿ok? Cristiana. El martirio de Policarpo no fue solo una muerte física, sino una proclamación del Evangelio de la frase yo soy siervo de Cristo, que pronunció antes de ser quemado en la hoguera, ¿sí? Se alinea con el concepto de martireo, ¿sí? Que en griego significa testigo. Y me seréis testigo en Judea, Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esta es la gran comisión. Dios te llamó a ser testigo. Significa que cuando dijiste sí, Señor, firmaste tu sentencia de muerte. El tema es que algunos no se dieron cuenta de que la palabra testigo es mártir. Y la pregunta es, ¿morirías por Cristo? Si ni siquiera vives por Cristo, seguramente que no lo harías. Pero si estás dispuesto a gastar cada segundo de tu vida por Cristo, seguramente que sí lo harías. La conclusión filosófica del dolor y la muerte cristiana. El dolor y la muerte cristiana no son fines en sí mismos, ¿sí? Sino son medios a través de los cuales el creyente experimenta una unión con Cristo. A través de la vida de Pablo, Bonhoeffer o Policarpo, se revela una epistemología de la cruz. El conocimiento verdadero no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en atravesarlo con la certeza de que Cristo, quien fue levantado entre los muertos, también nos levantará a nosotros. Si morimos en Él, seremos resucitados juntamente con Él. Esta epistemología de la cruz desafía la noción humana de sabiduría, pues en el sufrimiento, el cristiano descubre el conocimiento que el mundo no puede comprender. No es un conocimiento de lógica, no es un conocimiento utilitario, sino un conocimiento que proviene de la kenosis, del vaciamiento personal, ¿sí? La humillación de Cristo que conduce a una gloria que trasciende las circunstancias completamente terrenales. La muerte cristiana es, en última instancia, una muerte de transformación, es una muerte, ¿sí? Que vence a la muerte, que no tiene miedo, que echa fuera todo temor. No es una derrota, sino es una participación de una victoria. Es la participación de la victoria de Cristo sobre la muerte misma. Como dijo Pablo en Filipenses 3, versículo 10, para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus sufrimientos. ¿Ok? La participación en los sufrimientos de Cristo nos lleva finalmente a la resurrección. Si usted no participa en los sufrimientos de Cristo, usted no llega a la resurrección. ¿Ok? Capítulo 4, la iglesia perseguida, los mártires y el testimonio de la fe. Acá voy a hacer algunos parates porque tengo muchísimos detalles más para dar de lo que ya usted va escuchando, ¿sí? Pero vamos a ver que sea como Dios quiera y no como yo quiero. La iglesia perseguía a los mártires y el testimonio de la fe. La persecución de los cristianos es en realidad una insoslayable en la historia de la iglesia primitiva. Desde las arenas de los anfiteatros romanos, desde los cristianos que eran devorados por leones o quemados vivos, hasta la época de las grandes inquisiciones y las persecuciones más recientes, porque no hace mucho, ¿sí? Todavía vemos cristianos muriendo por el Evangelio. El sufrimiento ha sido una marca indeleble del cristianismo. La iglesia primitiva no solo vivió el Evangelio, sino que lo vivió y hasta la muerte. Este testimonio sigue resonando en los mártires cuyas vidas y cuyas muertes nos interpelan hoy. ¿Qué significa que nos interpelan hoy? Que hoy nos están haciendo una pregunta, hoy nos dicen, tú eres capaz, realmente tú estás dispuesto. La persecución y la iglesia primitiva de los leones y el fuego.
Sí, Diego, ¿tenés alguna pregunta? Pongo una manita ahí, no sé si es casual. Sí, decime. Perdón, perdón. No, no le puse ningún tiempo. No, no tiene ningún tiempo específico. Me va a aparecer, seguramente, la llamada terminará dentro de 3 minutos, sí, como me apareció a mí, sí, me apareció antes, igual. No, no tiene tiempo determinado. Ok, bueno, seguimos. Bueno, uno de los relatos más conmovedores sobre la persecución en la iglesia primitiva es de los cristianos arrojados en las arenas del Coliseo romano, donde se les daba muerte frente a las multitudes que vitoreaban su martirio. La brutalidad de estos casos, o en estos actos, se reflejaba el odio, ¿sí?, de los imperios hacia la fe cristiana, pero también la profunda resistencia y la fidelidad de los primeros creyentes, como dice Tertuliano, uno de los más grandes padres de la iglesia. ¿Sí? La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, es decir, que a través del sufrimiento y la muerte la fe no solo se extinguió, que no es así, sino que la fe se creció y se fortaleció. ¿Sí? Cuando fue la primera persecución en China, lejos de haber 3.000, terminaron habiendo 10.000, y así será en todos los lugares. ¿Sí? En medio de esta tragedia histórica encontramos historias como la de Perpetua y Felicitas, ¿sí?, o Felicidad, depende de cómo se lea en contextos culturales. ¿Sí? Mártires que junto con otros compañeros fueron lanzadas, ¿sí?, a la arena para ser devorada por bestias salvajes en el siglo III. Perpetua era una joven madre que escribió en su diario mientras estaba en prisión, antes de su muerte: la esperanza que tengo de ver a mi hermano y a todos los que amo me hace resistir. Su valentía se convirtió en un testimonio eterno de la fidelidad para el Evangelio, y las cartas que dejaron los mártires a menudo revelaban no solo su fe inquebrantable, sino también una visión del sufrimiento como parte integral del camino del cristiano. ¿Okay? Otra historia de heroísmo es justamente la, la de Vivia Perpetua, ¿sí?, una joven cristiana que fue martirizada junto a su esclava, Felicitas, en el año 203 después de Cristo. Ambas fueron ejecutadas tras negarse a renegar de su fe en Cristo. ¿Sí? Antes de su martirio, Perpetua dejó escrito: no puedo vivir sin mi fe, no soy capaz de renegar del Dios que me ha dado la vida. La niña Martín se cree que tenía entre 11 o 12 años. Llamaron a un médico para que luego de descolocarle todos los huesos de los brazos y de las piernas, niegue a Cristo, y lo volvían a colocar en su lugar. 11 años. Y volvían a colocárselos en su lugar. Y se lo volvían a coyuntar una y otra vez. Estaban y lo volvían a colocar los huesos en su lugar una y otra vez. Porque ella incitaba e instigaba a otros cristianos a no negar a Cristo. No neguéis a aquel que no los negó en el Getsemaní, decía. Los 12 apóstoles. Vamos a ver si estos también están llamados al fuego. Y yo creo que ontológicamente están llamados completamente al fuego. Jesús le dijo: de la copa que yo bebo podréis beber, y del bautismo que soy bautizado también seréis bautizados. La muerte de los apóstoles es un testimonio claro de la seriedad con la que los primeros seguidores de Cristo tomaron el mandamiento de tomar su cruz y seguirle. Toma tu cruz y sígame. El cristiano no solo sigue a Cristo en la vida, sino también en la muerte. Según la tradición y los registros históricos, los apóstoles encontraron su destino en las persecuciones. Fueron ejecutados de diversas maneras, y ahora vamos a ver cómo. ¿Okay? Pero fue crucificado cabeza abajo. ¿Por qué? En Roma, bajo el reinado de Nerón. Según la tradición, Pedro pidió ser crucificado de esta manera, considerando que no era digno de morir de la misma manera que su Señor. Su martirio fue profundamente simbólico y expresa una teología de humildad radical frente al sacrificio de Cristo. Termina el libro de Juan y dice así: cuando eras joven, te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, te ceñirá otro y irás donde no quieras. Eso hablaba de su crucifixión. ¿Sí? Juan es el único apóstol que no murió, pero fue exiliado a Patmos. Pero aunque no murió, fue metido en aceite hirviendo, completamente, de los pies a la cabeza. Santiago el mayor, fue decapitado por orden de Herodes Agripa. Siendo el primer apóstol en ser martirizado, su muerte se menciona en Hechos 12, versículo 2. Se considera un ejemplo del sacrificio por la causa de Cristo. Andrés fue crucificado en forma de X en Patras, Grecia. Su muerte refleja la aceptación total del sacrificio por el Evangelio. Jacobo el Menor luchó por la fe en Jerusalén, donde fue apedreado y finalmente ejecutado por su testimonio a Cristo. Felipe predicó en Asia Menor y fue crucificado en Hierápolis, ¿sí?, donde murió como mártir de la fe. Bartolomé, según la tradición, fue desollado vivo. Eso significa que le arrancaron la piel, ¿ok? Y decapitado por predicar el Evangelio en Armenia. Mateo, se dice que fue martirizado en Etiopía. Se le atribuye la evangelización de ese lugar. Simeón el Celote, según la tradición, murió como mártir en Persia tras predicar el Evangelio. Judas Tadeo también murió en Persia junto a Simón el Celote, por su testimonio a Cristo. Matías el elegido en lugar de Judas fue martirizado en Jerusalén, posiblemente fue crucificado, es lo que se cree. El sufrimiento y la muerte de estos apóstoles no fueron solo actos de resistencia política o de testimonio personal. Esto muestra la veracidad de que ellos vieron resucitar a Cristo. Porque ¿quién estaría tan loco para dar su vida por algo que no sucedió? Si Jesucristo no resucitó, no hubiese resucitado,
nadie, ninguno de ellos hubiera dado su vida. Y si nosotros hoy creemos en Cristo, tenemos testigos oculares que estuvieron dispuestos a no negar su fe, porque sabían que si negaban su fe, sus ojos mismos vieron resucitar al Maestro, al Hijo de Dios, al Dios encarnado. No nos basta el patricismo, no nos basta la epistemología para todos aquellos que dicen, no, Jesús se casó y hasta hijos tuvo. ¿Quién moriría por un Dios que no resucita? ¿Quién moriría por una mentira? Esto nos muestra que la epistemología en la que nosotros creemos está puesta en la mesa para decir, hey, nada de esto es un juego, el cristianismo no es un juego, yo resucité de entre los muertos. Tú todavía tienes miedo de perder tu vida, no estás dispuesto a cargar tu cruz y seguirme. El sufrimiento de la muerte de estos apóstoles no fueron solo resistencia política. Vuelvo a repetir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. 4. La epistemología del sufrimiento, una teología profunda de la cruz. En la tradición cristiana el sufrimiento no es un mal necesario, sino es una participación activa en el ministerio de la cruz. Como escribió Gilbert Kane Chesterton o G.K. Chesterton, el martirio no es la prueba de una fe, sino la proclamación. ¿Ok? Chesterton vio en el sufrimiento cristiano una paradoja sublime. Es a través del dolor que el cristiano se convierte en testigo de la resurrección. El sufrimiento no es un fin, sino es un medio por el cual el cristiano se une a Cristo, tanto en su muerte como en su victoria. De manera similar, San Luis de León, teólogo del Renacimiento español, reflexionó sobre el sufrimiento en términos de participación mística en la pasión de Cristo. ¿Sí? El sufrimiento es el camino que nos lleva a la unión más plena con Dios, pues la cruz es la ruta más directa hacia la gloria eterna. ¿Comprende lo que estoy diciendo? La cruz, el llamado al fuego, es la ruta más directa. No es el camino más largo, es el camino más corto. No esquives el sufrimiento, eso es lo que está diciendo. En la NA 28, sí, o Nestlé Alan 28, el apóstol Pablo escribe en Romanos 8:17, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y Pablo lo dijo y lo creyó. ¿Okay? La participación en los sufrimientos de Cristo es, por lo tanto, la clave para entender la glorificación del cristiano en el dolor, en el hambre, en la pobreza. El creyente está conformado a la imagen de Cristo a través de la muerte y se asegura la resurrección. Como lo dijimos, la pobreza de Cristo era una pobreza indigente. No tenía dónde apoyar su cabeza. Es la pobreza de un profeta. Juan el Bautista no tenía nada. Policarpo no tenía nada, se lo dijo Jesús. Yo conozco tu pobreza, pero eres rico. Pero también él conoce la riqueza de muchos, pero no son hijos. La iglesia perseguida nos enseña que la muerte no tiene la última palabra. A través del sufrimiento, los mártires se han convertido en testigos que siguen el ejemplo de Cristo y cada sacrificio de su fe nos hace, de hecho, creer mucho más. La tradición cristiana nos llama a reconocer que el sufrimiento no es solo un mal, sino una oportunidad para un conocimiento más profundo de Dios. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Sí? Es una verdad que sigue vigente, pues es que a través de estos sacrificios el Evangelio continúa siendo proclamado y en la muerte encontramos la vida. Las profundidades de la vocación profética, allí donde la multitud no aplaude, donde no se encuentra el púlpito y el púlpito se desvanece, ¿sí? Y se alza una voz quebrada. Es la voz de Jeremías. Llamado desde su juventud, resistido por su pueblo, despreciado por sus sacerdotes, golpeado por los magistrados, Jeremías es el paradigma del sufrimiento solitario, del ministerio sin escenario, del mensaje que no complace. Él fue a decir todo lo que Dios dijo, aunque no le complacía a nadie escucharlo. Maldito el día en que nací, pronunció. El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Jeremías 20:14. Maldito el día en que nací. Es la expresión de un alma desgarrada, que sin embargo permanece fiel. Jeremías no abandona su encargo y, al contrario, es abordado por su llamado. Elías, por su parte, después de la gran victoria en el Carmelo, Primera de Reyes 18, desciende no solo del monte, sino de la euforia al abismo. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. En el texto mesorético es, basta ya, Yahweh, toma mi alma. Ambos, Jeremías y Elías, se encuentran en la caverna del quebranto, no porque hayan fallado, sino porque obedecieron. Muchas veces nos vamos a encontrar en la caverna no por fallar, por obedecer. ¿Okay? Se encuentran en la caverna del quebranto no porque hayan fallado, sino porque obedecieron. Ese es el aislamiento de la consagración. Es la consagración última de un profeta. Es terrible que la consagración última de un profeta sea llamado a la cueva solitaria, pero es así. La Biblia no miente en esto. Sigo. Jesús mismo en el Getsemaní profundiza este mismo camino. Dice, mi alma está triste hasta la muerte. Mateo 26, versículo 38.
no solo siente la soledad, sino que en este momento es cuando él deja de decir Padre. Por primera vez escuchamos a Jesús sin decir Padre. Aquí no dice Padre. Salmo 22, 1. O Mateo 27, 46. Usted elige. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora no lo estaba viendo como un padre, lo estaba viendo como un juez. Sus discípulos todos se durmieron. Dios tuvo que mandar un ángel para fortalecerle. Quiero pensar, entender. Y fue un abrazo lo que necesitaba. Porque aquí es cuando él deja por primera vez de llamarle Padre, y por usted y por mí le dice Dios. Su Padre eterno, con quien había tenido una comunión ontológica desde antes de la fundación del mundo, se había roto. En una brecha inevitable. Era inevitable, porque él dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No fue posible, no se pudo. No se pudo, si no usted y yo hoy no tendríamos comunión con él. Cristo no solo asume el pecado, asume el abandono. La soledad del profeta se encuentra en él, y su cumplimiento escatológico también. Martín Lutero. En su comentario en el Salmo 119, él describe, la verdadera teología nace de la aflicción, no de la especulación. Se forja en la lucha contra Dios y no en la paz de la razón. ¿Qué significa? En la lucha contra Dios es cuando uno está diciendo, ¿con qué Dios estoy tratando? Porque cuando empieza uno a escudriñar, es la palabra diacrino, y empieza a hacer pozos, usted se da cuenta que esa fuente es inagotable y tiene que seguir cavando para seguir sacando agua. Lutero mismo conoció la angustia espiritual, fue declarado hereje, perseguido, excomulgado, en Worms, ¿sí? Frente al poder imperial. No clama victoria, sino fidelidad. Y él fue acusado a muerte. Tú escribiste estos libros, le dice. Yo soy escritor, así que yo sé lo que se siente escribir un libro y que me digan, o sea, renuncias a esos libros. Usted sabe que la excomulgación significaba que te prendían fuego, ¿sí? Protegía. Usted tiene la Biblia Reina Valera, ¿sabe qué pasó con Casiodoro de Reina? Lo mataron. Quiere un mártir cerca y lo tiene. Entonces cuando él está usando su defensa, le dicen, estás obligado a creer. Tú quieres venir a refutar sobre cosas que estás tú obligado a creer. ¿Renuncias a tus escritos o no? Tú escribiste las 95 tesis, tú escribiste estos libros, ¿sí o no? El sí significa vas a morir. Y Lutero dijo así. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo. Y no quiero retractarme de nada. Agustín de Hipona es otro peregrino del alma herida, ¿sí? Afirma en Confesiones. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Él también luchó contra el maniqueísmo, contra su propia carne hasta los 30 años, contra el dolor de la muerte de su madre, Mónica, que es muy conocida. ¿Sí? En sus escritos el sufrimiento no es un absurdo, sino es pedagógico. ¿Okay? Es un gran teólogo. Y para que me diga lo contrario, porque es católico, sin Agustín no tenemos a Lutero, y sin Lutero usted no tiene una Biblia. Es así, así funciona el patricismo. Él también, bueno, la tribulación se examina, sí, examina al justo, esto lo dice Agustín, ¿sí? Y en el crisol del dolor se depura la fe. Yo que necesario es una cosa con otra. La soledad del cristiano no es el vacío del abandono, ¿sí? No es lo mismo tirarse y abandonarse ahí y echarse así que le salgan las canas. No, ¿se entiende, no? Sino el laboratorio donde el alma aprenda a oír a Dios sin interferencia, como decía Lutero. ¿Sí? Cuando todo me es quitado, Cristo me es dado. Esta soledad profética, escatológica o redentora nos explica que por la psicología ni se reduce la circunstancia, es una pedagogía de lo eterno. ¿Quién ha sido llamado a proclamarlo primero? Ha sido llamado a callar. En ese silencio, a veces sangrante, se forma el verdadero ministro. Cuando nadie te pueda entender, cuando nadie te pueda comprender, cuando nadie te pueda dar una mano. ¿Y sabes qué? Cuando tengas Dios que usar los cuervos para alimentarte. Porque no se te va a acercar nadie. Si tú fuiste llamado al fuego, no se te va a acercar nadie, porque Dios va a prohibir para que no digas que lo hiciste con tu fuerza. Mártires olvidados. En los márgenes de la historia sagrada y patrística hay hombres que no resuenan en catedrales, ni en carteles, ni aparecen en vidrieras coloridas, pero cuyas vidas y muertes también encendieron el camino de la fe, con brazos ardientes que testifican el silencio. Timoteo, Bernabé, Isaías, entre otros representantes muchos más, ¿no? Quería abordar la vida de Bernabé. Y lo vamos a hacer, ¿sí? En una estirpe menos celebrada, pero no menos fiel su oblación, ¿sí? No fue escrita con tinta de reconocimiento, sino con sangre, con lágrimas y con fidelidad a Cristo. Timoteo, hijo espiritual de Pablo, fue degollado por la verdad, según fuentes eclesiásticas como Nicéforo o Simeón Metrástafe, ¿sí?
Timoteo murió apedreado y luego degollado, ¿sí? En el año 97, mientras confrontaba una procesión pagana en honor a la diosa, entre comillas, de minúscula, Diana. El joven discípulo de Pablo, a quien se le exhortó con ternura y firmeza: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, respondió a ese llamado. ¿Okay? Fue absorbido en la misma pasión que predica su martirio, aunque envuelto en niebla histórica, encarna la profecía de su mentor. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3, versículo 12. Bernabé, el hijo de Consuelo, asesinado por la cruz y asesinado por la luz. Bernabé, el levita de Chipre, fue asesinado a golpes en Salamina por judíos hostiles. El Evangelio según tradiciones recogidas de Clemente de Alejandría. Otras fuentes antiguas dicen que su cuerpo fue sepultado con el Evangelio de Mateo sobre su pecho, como si aún en la muerte todavía proclamara las buenas nuevas, ¿no? Isaías, el profeta cerrado. Aunque esto no está en nuestra Biblia, el compendio de 66 libros, ¿sí? Vamos a las fuentes originales. Okay. La muerte de Isaías no aparece implícitamente en el canon, pero textos extrabíblicos, como la ascensión de Isaías, siglo I y siglo II, narran que fue aserrado en dos órdenes y por órdenes de Manasés. Esta tradición está confirmada por alusiva en Hebrón 11:37, ¿ok? Fueron apedreados, aserrados, acá lo tenemos en Hebreos, ¿ok? Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, murieron a filo de espada. También dice pobres, sin recibir lo adquirido, ¿ok? Texto mesorético. Apedreados con piedra y aserrados con sierra, ¿ok? Este versículo no es una ilusión retórica. Esto es real y literal, ¿sí? El precio pagado por la fidelidad de la confesión, ¿sí? De los que amaron a Cristo. Chesterton, G.K. Chesterton, escribió que el mártir es un hombre que prefiere ser aplastado por una piedra antes de vivir con una mentira en el alma. Un mártir es una persona que prefiere ser sepultada por una piedra que vivir con una mentira en el alma. C.S. Lewis decía, desde su lúcida ortodoxia, observa el sufrimiento que es el megáfono de Dios para despertar un mundo sordo. Y Blaise Pascal, desde su cuarto oscuro de enfermedad, porque murió sin terminar de escribir su libro, ¿sí? Contempló y apuntó: Cristo está en agonía hasta el fin del mundo. No se debe dormir durante ese tiempo. Alguien más dio una alusión a esto. ¿Cómo puedo dormir tranquilo en un mundo donde fue crucificado Cristo? Yo creo que como cristianos, estos escritores, estos pensadores tenían familia, ¿saben? Tenían hijos, tenían corazón. La iglesia contemporánea, sí. Ellos no caminaron sobre alfombras rojas, no. Ellos caminaron sobre brasas. Ellos no fueron recibidos por ovaciones, no, sino con odio. Y sin embargo, en sus rostros brillaba la gloria de una eternidad que ya sabían cierta. Preguntas para el lector. ¿Qué valor tiene hoy la verdad si no estás dispuesto a morir por ella? Segunda pregunta. ¿Hemos domesticado tanto al Evangelio que ya no provoca martirios? ¿Soportarías la sierra de Manases si fuera el precio de tu fidelidad? ¿Soportarías el hambre? ¿La indigencia? ¿Cuánto pesa tu cruz? Y si no te ha costado sangre, ¿estás cargando tu cruz? Este capítulo no es solo una historia, es un llamado. No al heroísmo romántico, no, sino a la fidelidad radical, porque como dijo una mártir anónima ante la arena romana, no nieguen al que no los negó en el Getsemaní. 11 años. La iglesia de mártires, ¿sí? No murió en el primer siglo, está viva, es la misma que está hoy, es por la misma que murió Cristo. Y llama a su linaje. ¿Escucharás el llamado? La iglesia de mártires sigue viva, esa que fue escrita con sangre y sudor y lágrimas, no con tinta. Esa misma por la que murió Cristo sigue viva hoy. Cerramos. El fuego de la cruz y la locura de la gracia, la soledad del Redentor. Pero tengo que ser bautizado de un bautismo. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Lucas 12, versículo 50. Transliteración. Vamos al umbral de la locura, ¿sí? Cuando el alma racional se asoma al abismo. G.K. Chesterton decía, con la profundidad que caracterizaba y afirmó: los poetas no enloquecen, los jugadores de ajedrez sí enloquecen, pero aunque un poeta intenta sumergirse en el abismo, porque esta es la diferencia, lo hace con una cuerda de seguridad. El matemático intenta cruzar el abismo con la lógica y sin cuerda cae. Hay otra versión que dice así: los poetas no enloquecen, los matemáticos sí enloquecen, los jugadores de ajedrez enloquecen, los científicos enloquecen, pero los poetas no enloquecen porque los poetas intentan sumergirse en lo infinito, mientras los matemáticos, los jugadores de ajedrez y los científicos intentan meter lo infinito en su cabeza finita. Esa es la otra versión, ¿ok? Tratar de meter la mente de Dios
en nuestra pequeña cabecita humana, es imposible. Tratar de entender que la muerte en Cristo es gloria, le cuesta entender al que piensa con la mente de la carne, porque la cruz le es locura al que se pierde. Si usted piensa que lo que estoy diciendo es locura, usted se está perdiendo, porque la cruz es locura al que se pierde, no al que se salva. Esta observación no es solo una reflexión literaria, sino un paradigma de lo que significa la fe en el cristianismo. No nos llamó a acomodarnos en una butaca de cine. Yo tengo testigos acá, en este grupo, hoy, ahora. Los tengo, los tuve y los tengo. Si los quiero buscar, los encuentro. Ok, seguimos. La fe cristiana invita a un abismo donde la razón humana no puede hallar la base firme. Donde el hombre debe reconocer que no es suficiente comprenderlo todo, sino simplemente rendirse ante lo incomprensible. Es aquí donde se entrelaza la lucha del teólogo y del pensador cristiano. Lutero, por ejemplo, estaba atormentado, ¿sí? Sus demonios internos, eh, hay muchas historias al respecto, que solo las persecuciones externas eran pruebas de su fe, ¿sí? Se conoce muchísimo que él arrojó un tintero diciendo que veía al diablo, pero hombres así fueron los que cambiaron la historia. Este profundo conflicto epistemológico con el mal en la culpa, el tormento que vivió, no fue solo psicológico, sino fue una cuestión ontológica sobre el mal y la justicia de Dios. Pregunta para el lector: ¿estás dispuesto a dejar tu razón ante la magnitud de la cruz? ¿Sigues buscando una lógica que te permita escapar del abismo? Voy a preguntarlo de una manera más fácil. ¿Sigues tratando de buscar una manera más racional de cómo vivir cómodamente y no hacer nada por el Evangelio? Pues ya con el servicio que te dieron de las 10 a las 11 ya estás conforme, con eso ya es suficiente. Tengo 15 años predicando el Evangelio, en la calle, en el tren, en donde sea, en las iglesias, fuera de las iglesias, a tiempo y fuera de tiempo. La soledad del Redentor, Getsemaní, como vértice del abandono. La agonía de Getsemaní representa no solo un sufrimiento físico, sino una manifestación máxima. La soledad existencial. Jesús, el Hijo de Dios, se enfrentó a la desolación no solo física, sino espiritual y ontológica. No era solo el abandono de sus discípulos, sino el abandono del Padre mismo. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Lucas 22:44. Hay testigo en griego, puedo leerlo en griego, pero vamos a dejarlo ahí. En este momento crítico, cuando la humanidad de Cristo clamaba a Dios, ¿sí? Lo hacía desde la desesperación más profunda. Dios mío, como juez, ya no como padre. ¿Sí? Es la primera vez que le llama a Dios, ya no le llama padre. ¿Por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Este clamor no es solo una declaración de abandono, sino una cuestión de identidad y redención, el cuestionamiento ontológico que resuena en lo más profundo de cada ser humano. ¿Qué significa experimentar el abandono de Dios en un mundo que exige respuestas inmediatas? Estas son preguntas para el lector. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué significa experimentar el abandono de Dios en un mundo que exige respuestas inmediatas y claras? Hoy. ¿Qué significa? Segunda pregunta. ¿Estarías dispuesto a enfrentar tu propio Getsemaní, donde las certezas se desvanecen y la cruz se convierte en la única esperanza? Ok. Testimonios de sangre. La continuidad de la cruz en la historia de la Iglesia. El testimonio de los mártires no ha cesado a lo largo de la historia. Desde las arenas romanas hasta las cárceles de Corea del Norte, la sangre de los santos siguen clamando. En el ámbito cristiano, el sufrimiento no es solo una expectativa individual, sino que se convierte en el testimonio vivo de la continuidad de la cruz en la historia de la Iglesia. Hoy millones de cristianos continúan pagando el precio con sus vidas. Otros experimentan vituperios, azotes, ¿sí? Además de esto, prisiones, cárceles. Otros fueron apedreados. Otros mueren de hambre. Como lo dijimos, otros mueren enfermos, abandonados por sus propias iglesias, cerrados, puestos a prueba. Hoy la generación de jóvenes que se entrega por Cristo como aquellos 5 misioneros, sí existe. Ellos fueron martirizados en 1956. Jim Elliot, Nate Saint, Roger, Ed McCullin y Peter Flaming, ¿sí? Siguen siendo ejemplos de una entrega total. Estos hombres jóvenes, en su mayoría, no solo dieron sus vidas por el Evangelio, sino que dieron su vida por un llamado que los superaba, un llamado de trascendencia. La historia de estos mártires nos habla de un sacrificio que esto fue en Ecuador, que no solo cambia vidas, sino que transforma comunidades enteras. Los asesinatos de estos jóvenes no terminaron con sus familias, sino que impulsaron a sus familias a ir a predicarle a esos mismos asesinos y se terminaron convirtiendo. Pregunta para el lector: ¿querías tú, si estuvieras en la misma situación, serías capaz de entregar tu vida por la causa y predicar a quien te quitó al ser amado que fue llamado al fuego? Eh, el precio del testimonio. Blaise Pascal, en su aguda visión teológica, afirmó: Cristo está en la agonía,
hasta el fin, Cristo está, perdón, en agonía hasta el fin del mundo. No debemos dormir durante ese tiempo. Esta angustia, esta participación del sufrimiento de Cristo es el llamado a toda generación que se considere creyente hoy, que se llame creyente hoy. C.S. Lewis, por su parte, cuestionaba nuestra comodidad frente al sacrificio de Cristo. ¿Por qué debería alguien estar cómodo en un mundo en donde Dios fue crucificado? Esta interrogante que resuena hoy de C.S. Lewis, ya que vivimos en una época en la que la comodidad y el bienestar personal son el objetivo primordial. Hoy nosotros ponemos Netflix mientras otros están allá predicando el Evangelio en el Amazonas durmiendo en plena lluvia. Chesterton con su agudeza nos desafiaba y decía así: el cristiano ideal no debería huir del martirio, sino abrazarlo como se abraza el amor. La cruz no es solo un símbolo de sufrimiento que compras en una joyería y te lo pones en el cuello. La cruz ontológica, epistemológica, es real. ¿Sí? Pregunta para el lector: ¿podrías abrazar la cruz no como una carga, sino como la mayor expresión de amor que el mundo haya conocido? Segunda pregunta: ¿serías capaz de ver en ella la verdadera libertad? Sigo con alguna pregunta para el lector y vamos a cerrar aquí. ¿Sí? ¿Puedes realmente velar una hora con él hoy? ¿Qué implicaría para ti estar en oración con Cristo en su agonía? Y si, lo leímos recién, no podemos dormir en un mundo que crucificó a Cristo cómodamente, porque ese mundo sigue en agonía hasta hoy. Entonces velarías hoy una hora. ¿Qué implicaría para ti estar en oración con Cristo en esa agonía que hoy sufren nuestros hermanos? ¿Beberías la copa que él bebió? ¿Compartirías su sufrimiento? ¿Preferirías evitar todas estas cosas? ¿Qué significa sufrir por Cristo en un mundo que está anestesiado y anestesió el dolor con el entretenimiento, ¿sí? Y con placeres vacíos? ¿Qué precio tiene para ti el nombre del que fue coronado de espinas? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Te reconocería el mundo como uno de los suyos? ¿Eres uno de los suyos? El fuego ya está encendido. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No. Os digo, sino disensión. Vine a traer fuego. Y como quisiera que ya estuviera encendido. Los mártires no fueron estatuas de bronce, sino hombres de carne encendida. Vivieron sabiendo que morir por Cristo es vivir eternamente. Lutero, Chesterton, Pascal, Lewis y anónimos. Unos no han muerto, otros sí lo han hecho. Unos estuvieron a punto, otros no. Pero tuvieron una vida de entrega. Y también es parte de entregarte, no a medias. Ellos no adoraron a un Cristo domesticado, sino al Rey crucificado. Así como el Padre no escatimó a su Hijo, así estos no escatimaron su vida. Y tú, lector, que estás dispuesto a entregar. Tengo la licencia poética de como escritor poder escribir preguntas, ¿verdad? Porque no fuimos llamados a la comodidad. Y así termina el último capítulo del libro. Si no fuimos llamados al fuego. ¿Responderás al llamado? Bueno, ya como siempre es un privilegio para mí compartir con ustedes. Espero que haya sido reflexión. Espero que haya sido no solo educativo, sino visceral, informativo, epistemológico. Espero que haya sido catedrático. Espero que haya sido no motivador, sino ontológicamente conmovedor dentro de lo real, dentro de lo visceral, dentro de lo que realmente el cristianismo representa. Porque los mártires no fueron cosa del pasado. La iglesia de los mártires es la que sigue viva hoy. ¿Sí? Esto es lo que el Señor me permitió compartir en su soberanía hoy.